Y sería bueno que en el día de hoy enfaticemos el valor, lo importante de agradecer a Dios por quién es, por todo lo que hace y de manera especial por lo que hace en la vida de cada uno de nosotros de manera particular. Hoy queremos ir a un pasaje de la Biblia que precisamente nos habla de una historia donde el pueblo de Dios, en ese momento el pueblo de Israel, pueblo que Dios había formado, llamó a un hombre, Abraham. De ese hombre comenzó a haber una descendencia y Dios cumpliendo propósitos para llegar a formar una nación. De ahí que comienza la revelación de la Biblia a escribirse por esa nación. Y bueno, toda la revelación que tenemos de la Biblia hoy ha venido a partir, derivada de todo ese plan que Dios trazó desde un comienzo. Entonces veremos una historia que se encuentra en el Antiguo Testamento. Podemos ya ir ubicándolo ahí en nuestras Biblias, también va a estar en pantalla, y va a ser en el libro de Josué. El libro de Josué, inicialmente vamos a estar viendo un versículo del capítulo 3, todavía no lo pongamos en pantalla hasta que no sea el momento, pero los que tienen Biblia vayan ubicándolo ya. Josué, capítulo 3. Bien, importante notar como contexto de esta historia que vamos a ver, y es que Dios había prometido para la nación de Israel una tierra, la llamada tierra prometida en la Biblia, tierra que costaría un poco de esfuerzo humano guiado por el Señor, de sacrificio, de peregrinar y de conquista también, para llegar a adquirir esas tierras que Dios había prometido. El primer líder que tuvo Israel, el cual fue usado por Dios para que este pueblo saliera de Egipto, donde había estado en cautiverio, fue Moisés. Luego Moisés termina su labor, partió con el Señor y Dios llama a Josué para esta tarea. Josué va encaminando al pueblo como líder y llega un momento donde tienen que atravesar un río para llegar hasta un lugar que Dios había dado para que conquistasen. Ellos estaban al lado de acá del río y Dios da indicaciones directas a Josué de cómo iba a ocurrir todo. Para que ellos pudiesen pasar ese río y llegasen hasta el lugar donde debían efectuar la conquista, Dios les dijo: yo me voy a mostrar soberanamente, milagrosamente, de manera portentosa para la nación, para mi nación escogida. Yo voy a abrir delante de todo el pueblo el río, voy a detener el cauce del río para que el pueblo pueda pasar por medio de él. Y así sucedió. Por lo tanto, el pueblo fue convocado a celebrar una santificación, una purificación, un detenerse en el diario caminar, en cambiar la vista del desafío de la conquista para pensar en Dios y en ellos. Josué capítulo 3 versículo 5, lo vamos a tener en pantalla y vamos a leer ese solo versículo para entonces aterrizar en esa historia allí en la Biblia y ver qué fue lo que Josué dijo al pueblo. Y dijo Josué al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Para este pueblo estaba muy claro que las palabras o el llamado a santificarse tenía que ver con hacer una mirada a su interior, hacia su fe, hacia el estado espiritual en el que ellos se encontraban, en medio de ese peregrinar y ese espíritu de conquista y de alcanzar aquello que Dios había prometido. Las palabras en ese momento, santificar, tenían que ver con pongan los pies sobre la tierra y pongan la mirada en el cielo para ver quién es aquel que está guiando sus pasos, que está conduciendo sus vidas, para que no sufran en este momento una especie de ceguera y no puedan ver realmente lo que está delante de sus ojos. Que mucho más que una conquista terrenal, que mucho más que un desafío humano, están en presencia y viviendo en carne propia un propósito definido que Dios tiene con ustedes. Eso era muy importante. Entonces, en ese momento Josué les estaba diciendo: más importante que afilar espadas, más importante que prepararse físicamente y estratégicamente
para esa conquista que está delante de ustedes, mucho más importante que eso es, ¿cuál es la visión espiritual que ustedes tienen de lo que en este momento está aconteciendo? Haciendo rápido una aplicación para nosotros, tenemos un diario vivir, un diario batallar, desafíos que enfrentar a diario. Nuestra fe diariamente está siendo puesta a prueba, ¿sí o no? Sí. Hay embates desde afuera y la lucha todavía desde adentro que hay en nosotros, que batalla con la firmeza de nuestra fe. Sin embargo, día a día es importante detenerse, hacer pausa en nuestro caminar, en esa vida quizás agitada que llevamos debido a circunstancias y el lograr vencer cada día los grandes desafíos y afanes de la vida. Es importante detenerse para darnos cuenta quiénes somos, quién nos ha traído hasta donde estamos, en quién estamos confiando, cuáles son los problemas y desafíos que tenemos, cuáles son las dimensiones de las cosas que enfrentamos diariamente, pero cuáles son las dimensiones de aquel que nos ha puesto en el lugar donde estamos. Todo eso es importante diariamente tenerlo en cuenta porque es lo que va a sintonizar nuestra fe con nuestro propósito y más que nada con el Dios que ha puesto la fe en nuestras vidas. Volviendo a la historia entonces, estamos viendo que Josué le está diciendo al pueblo, santificaos, y ahora le dice la razón, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Y lo importante es que ante esas maravillas que Dios iba a hacer, el pueblo no estuviese ciego. Si leemos las historias del pueblo de Israel, vamos a encontrar que vez tras vez, pueblo que de manera audible escuchó a Dios, pueblo que de manera visible vio la gloria de Dios, que de muchas maneras vio la mano, el portento de Dios a su favor, derribando enemigos, proveyendo alimentos, sacándolos de un pueblo donde estaban esclavizados. Y aún así este pueblo en muchos momentos manifestó inconformidad, incredulidad, rebeldía, dureza de corazón, un espíritu que cada vez cuestionaba a Dios a cada paso, cuestionaba a los líderes que Dios había puesto enfrente de ellos. Por lo tanto, estas palabras, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros, era vital para la vida, la salud y el desarrollo de este pueblo. Igualmente hoy puede ser que en nuestro caminar llamemos coincidencia aquello que es providencia de Dios. Puede ser que llamemos buena suerte a la soberanía de Dios obrando en nuestra vida. Puede ser que llamemos en un momento desgracia a algo que Dios está usando para manifestar su gracia y proveer en ese momento su fuerza, su consuelo, su amor, su provisión. Entonces, de un mismo hecho, de un mismo evento podemos tener dos puntos de vista. Uno donde vemos a Dios obrar y en otro donde estamos viendo la historia llanamente de nuestras vidas sin tomar en cuenta quién verdaderamente es el que conduce nuestras vidas. Entonces, por eso era tan importante en esta historia y en este momento estar sintonizados, usando la palabra de Josué, santificados, enfocados, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Qué va a determinar que lleguemos a fin de año hoy y estemos agradecidos? Precisamente si estamos viviendo enfocados, concentrados en aquel que ha sido el proveedor de tu vida en todos los sentidos de la palabra. Si estamos mirando la vida como eventos aleatorios, fortuitos, casuales, que atentan, que chocan contra mí, desafíos fuera de Dios, posiblemente lleguemos a fin de año agobiados, cansados y posiblemente, dado el contexto en el cual vivimos, desesperanzados para el año que viene. ¿Qué escuchamos en muchas personas? El año que viene va a ser difícil, el año que viene va a ser duro y no es menos cierto que puede ser que venga un año difícil, ¿verdad? Y no es menos cierto que puede ser que este año haya sido muy difícil, pero lo importante es estar enfocados en lo que debemos estar enfocados, en la fe que hemos sido llamados, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Hay un autor cristiano del cual hemos hoy tomado algunas ideas que son muy valiosas también y la hemos adaptado para compartir acá con ustedes.
Y este autor, refiriéndose precisamente a esta experiencia de ceguera espiritual, dice lo siguiente: ¿cuál es el peor tipo de ceguera? Es la capacidad física para ver, sin la capacidad espiritual para realmente observar lo que has visto. Es la capacidad de mirar las maravillas, las cosas diseñadas específicamente para producir asombro en ti, y sin embargo, no estar asombrados por ellas. Hacemos una pausa en el texto de esta historia y pensemos hoy en nuestra historia. Hay razones suficientes para que un hijo de Dios viva todos los días de la vida asombrado por las maravillas de Dios. Hay razones suficientes para que todos los días caigamos postrados delante de Dios y digamos en verdadera adoración: tú eres el Rey de todo. Tú eres el dueño de todo. Si respiro es un regalo tuyo, cuando veo que otros no pueden hacerlo. Si puedo pensar es un regalo tuyo porque otros no pueden hacerlo. Si puedo mirar hacia adelante en la vida y programarme y planificarme y emprender es un regalo tuyo porque otros no pueden hacerlo, porque están privados de eso. Si hoy existo todavía en esta tierra es porque es un regalo tuyo y es propósito tuyo. Solamente eso, sin pensar en aquellas particularidades donde Dios posiblemente se manifieste en mi vida, se manifieste en la tuya, de maneras muy diferentes, pero presente, latente y palpable para cada uno de nosotros. Dios está. Pero la ceguera, como decíamos acá, espiritual, es aquella donde físicamente vemos, nuestros sentidos están capacitados para tocar, palpar, para olfatear, pero no logramos ver más allá, en el telón de fondo de nuestra vida, quién es el autor, quién conduce, quién guía, quién provee, quién permite que las cosas que suceden, sucedan, quién es aquel que cuida, quién es aquel que sostiene en nuestra vida. Volviendo otra vez a la historia entonces, al relato, sucede entonces que el pueblo, con el arca del pacto, que era un cajón grande forrado en oro, con varios elementos adentro que recordaban la historia del pueblo, guiado por sacerdotes, aquellos que eran los representantes en ese momento de Dios para el pueblo, iban delante, los sacerdotes entraron al agua e inmediatamente el cauce del río se detuvo, se dividió el agua en el río y pudo pasar el pueblo. Hecho milagroso, algo insólito, algo que de manera natural no podía ocurrir y que fue visible y experimentado por todo este pueblo. ¿Qué sucede entonces una vez que se cruza este río? Y ahora vamos al punto, diríamos, determinante en la reflexión que tenemos hoy en la mañana. Vamos a leer el texto. Bueno, no vamos a tener el texto en pantalla, solamente un último versículo que es el que nos interesa enfatizar. Pero escuchen ustedes la historia. Dice así: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová, Dios, habló a Josué diciendo: tomen del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu. Había 12 tribus, es decir, 12 familias que eran las que le daban nombre y posición al pueblo de Israel. Dice, y mándenle diciendo: tomen de aquí, de en medio del Jordán, del río, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales van a pasar con ustedes, y levanten en el lugar donde han de pasar la noche, levántenlas. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, de cada linaje, de cada familia. Y bien, ¿qué ocurrió? Dice después: para que esto sea señal entre vosotros, entre ustedes. Palabra clave: para que esto sea señal, un indicativo de algo. Y cuando sus hijos pregunten a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras? ¿Por qué estas 12 piedras están levantadas en esta posición? Fíjense, están proyectando la atención ¿hacia dónde? Hacia las próximas generaciones. No a los que en ese momento estaban viviendo aquella experiencia, proyectándose a las próximas generaciones. Dice así el pasaje:
Y ustedes le van a responder cuando sus hijos pregunten qué significan estas piedras. Versículo 7, ahora sí lo podemos poner en pantalla. Ustedes les van a responder que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó por el Jordán, el arca. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Dios quería que aquel hecho relevante, importante, insólito, milagroso, se hiciese notorio. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Y esas son las palabras que son llamadas en esta traducción que estamos viendo, monumento conmemorativo. Pudiera también traducirse como memorial, como recordatorio, pero la idea es, Dios hizo algo grande y Dios indicó que se pusiese una señal, un monumento conmemorativo, un memorial, que cada vez que una próxima generación pasase por aquel lugar y viera aquellas 12 piedras colocadas en ese lugar, pudiera recordar, aquí Dios libró una batalla a nuestro favor. Aquí Dios abrió el cauce, dividió el cauce, paró el cauce del río Jordán para que el pueblo pudiese pasar y lograse realizar la conquista que Dios había prometido, donde la victoria ya estaba segura por parte de Dios. Entonces esas piedras serían un vívido recuerdo de lo que Dios había hecho, de esa obra de salvación que Dios había hecho. Y aquí estamos entonces en presencia de una estrategia, pudiéramos decir, de un recurso didáctico para que el pueblo recordara. No sé a cuántos de ustedes les sucede, pero lo más probable, porque esto sucede de manera natural, cultural, lo más probable es que lleguemos ahora a muchas de las casas de los hermanos que estamos aquí reunidos, entremos a la sala, al recibidor, posiblemente algunas habitaciones de la casa, y lo más probable es que encontremos en la pared o en las paredes una especie de retratos, de cuadros, donde posiblemente en esos retratos, cuadros aparezcan seres queridos, posiblemente algunos que ya no estén físicamente entre ustedes. Posiblemente encontremos allí también plasmados fotografías de eventos importantes de la vida, ya sea una boda, ya sea un cumpleaños, una graduación, ¿sí o no? Posiblemente encontremos títulos universitarios. ¿Sucede o no sucede? Porque como seres humanos Dios nos ha dado esa capacidad de ser seres simbólicos, que necesitamos visibilizar, representar aquellas cosas que son valiosas para nosotros. ¿Sí o no? ¿Lo hacemos así? Bueno, piensen que ese recurso es el que está usando Dios en este pasaje, en este evento histórico. Es algo visible que representara un hecho relevante donde Dios se había glorificado. Hoy estamos llegando a fin de año. Posiblemente ninguno de nosotros va a contar que un río se abrió en este año para ustedes. Pero posiblemente sí podemos enumerar muchas maneras en que Dios ha sido provisión para tu vida. Puede ser que podamos enumerar y posiblemente contar muchas historias donde Dios ha sido propicio a tu vida y a tu necesidad. Hay dos puntos de vista. Un punto de vista llano, literal, natural, donde solamente puede ser que digamos, qué dichoso he sido este año. Oye, he tenido buena suerte este año, ha sido un año de dicha. Y la otra puede ser, he tenido un año donde he visto la mano de Dios obrando en mi vida. Hay dos grandes problemas que podemos experimentar ante los hechos milagrosos de Dios. Situaciones que experimentó el propio pueblo de Israel. Una, y esto es negativo, es que puede ser que aquellos hechos, aquella provisión que Dios hace en tu vida, llegue un momento donde podamos verla de manera natural,
puede ser que lo percibamos como algo común y ordinario y perdamos de vista lo grandioso que Dios ha sido a través de lo que ha estado sucediendo en nuestras vidas. Y cuando hablamos de eso, no estamos pensando en que todos los que estamos aquí en el día de hoy estamos llegando con una sonrisa libre de sufrimiento y lágrimas. Porque lo más probable es que muchos de los que estemos aquí hoy tengamos muchas razones para preocuparnos, para orar, para sentirnos a veces medio desvelados a medianoche. Posiblemente muchos de los que estemos aquí este año hayamos derramado lágrimas. Posiblemente otros de los que estemos acá podamos contar también historias donde ha habido sonrisa, alegría, emociones fuertes, bonitas. O posiblemente podamos hablar de una amalgama. Hemos tenido momentos de sufrimiento, hemos tenido momentos de alegría, hemos tenido momentos difíciles, pero hemos tenido momentos buenos. Lo importante en uno, en el otro, es que podamos decir, tanto en las lágrimas como en la sonrisa, Dios ha estado presente. Tanto en una como en la otra, Dios ha sido la provisión que no ha faltado en mi vida. Es bueno llegar hasta acá hoy, no quizás levantando un monumento conmemorativo, un poco de piedras allí donde cada momento hemos visto a Dios obrar, pero sí que hagamos un llamado y hagamos conciencia del valor que tiene recordar, no olvidar y no tomar por común y ordinario la provisión que Dios ha hecho para ti a través de toda tu vida y enmarcándolo en este año 2024 y la provisión que Dios ha tenido para ti en este año 2024. Estemos claros, hablando de olvidar y tomar por común y corriente las cosas, recordemos que todo lo que Dios ha creado en esta tierra, lo ha creado con un propósito. Una, para su gloria, y otra para tu disfrute y para recursos nuestros. Pero para cada vez que hagas uso, que te deleites, que disfrutes de su creación, tú puedas darle gloria al Creador. Si lo miramos desde ese punto de vista, no hay algo común y ordinario que no nos haga levantar la vista y decir, gracias Señor, porque es tu grandeza. Gracias Señor, porque es tu soberanía. A mí me encanta ir al mar, respirar el salitre, el aire del mar, para mí es un bálsamo. Yo puedo hacerlo de dos maneras, simplemente, qué bueno este mar, qué rico, qué bueno que pude llegar aquí. Lo otro es cada vez que yo llegue a un momento así donde veo esa expansión tan grande y majestuosa a mis ojos, que yo pueda decir, qué agradable, Señor, es tu creación. Señor, es tu sabiduría, es tu poder manifiesto, es tu poder visible ante mis ojos y mis sentidos. Entonces, siempre hay dos puntos de vista, siempre hay dos perspectivas. Entonces, las glorias de este mundo físico son todas un reflejo de la gloria del Dios que ha creado todo lo físico. Cada provisión que ha tenido tu vida no es coincidencia, buena suerte. Como alguien dijo en una ocasión de manera muy ocurrente, pero muy cierta, dice, para el cristiano no hay coincidencias, hay diosidencias. No sé si han escuchado esa combinación de palabras. Y es la realidad, es ver a Dios obrando en todo momento de tu vida. Eso lo vimos en el pueblo de Israel. La incredulidad, la dureza, la insatisfacción y como ya decíamos también el ver como común y ordinario las cosas maravillosas que Dios hizo. Algo más que vimos en este pueblo de Israel que podemos ver también en nosotros y yo creo que lo podemos escuchar en la esquina donde quiera que estemos y posiblemente aquí adentro, es la inclinación natural a la queja. Al sentirnos insatisfechos y quejarnos por aquellas cosas que no hemos alcanzado o que nos están golpeando. A ver, levante la mano el que nunca se queja. ¿Y por qué casi nadie levanta la mano? ¿Qué pasó? Bueno, posiblemente esté como un fenómeno ya cultural, existencial, aún el saludarse y decir, esto no es fácil, esto está duro. ¿Se escucha decir? ¿Y cuántos lo dicen? Los vamos a apedrear por decirlo. Es una broma.
está la tendencia a la queja. Pero hay cosas importantes detrás de la queja sin subestimar los problemas reales que estamos viviendo y experimentando. De manera social, como nación, pero posiblemente también de manera particular como ser humano. Pero es importante que entendamos esto, muy atentos a lo que vamos a decir. Si la adoración es celebrar la asombrosa gloria de Dios, y escuchen bien, las quejas son todo lo contrario a la adoración. Si la adoración es celebrar la asombrosa gloria de Dios, las quejas son lo contrario a la adoración. Señor, perdóname. Una oración de arrepentimiento entonces, si nos hemos quejado. Las quejas no solo ignoran su grandeza, sino que sin percatarnos, sutilmente cuestionan el poder de Dios, cuestionan el carácter de Dios y cuestionan su soberanía sobre nosotros. Claro, hay una manera cultural de decir esto no está fácil y de ahí a una expresión abierta, rebelde y amargada contra Dios, entendemos que es otra cosa muy diferente, ¿verdad? Es muy diferente. La queja es la verbalización, sacar a las palabras la falta de asombro de nuestro corazón. Hay alguien que conocemos, vive muy cerca de mí y siempre está diciendo, Dios es más grande que mis problemas. Siempre está diciendo, Dios es más grande que mis problemas. Pero cuando la queja llega a un estado donde se amplifica y se centra en nuestra vida, es porque sin darnos cuenta, el problema, desde nuestro punto de vista, está siendo más grande que Dios mismo. Sin darnos cuenta, es lo que está pasando dentro de nuestro corazón y nuestra manera de ver el problema. La falta de asombro, la falta de estar conmocionado y admirado ante Dios es la que puede ser que nos lleve a dudar del poder y del carácter de Dios. Por lo tanto, es tan importante tomar en cuenta lo que sucedía en esta historia. Cuando Josué, guiado por el Señor, estaba diciendo, levanten aquí este monumento conmemorativo, para cuando sus hijos pregunten, es que posiblemente haya otro momento de la vida donde los hijos, próximas generaciones, hubiesen estado en situaciones también difíciles y pudieran mirar ahí y decir, pero Dios ha sido propicio a nuestra necesidad. Pero Dios ha sido nuestra provisión más allá de toda fuerza, recurso y capacidad humana. Una queja, dice un autor bíblico, es profundamente teológica. Quiere decir, una queja no es simple y llanamente una expresión que sale de nuestra boca, sino es una expresión que sale de una visión que estamos teniendo en ese momento de Dios. Una queja arraigada, profunda, con un tono amargo, es una evidencia de que tu fe, tu perspectiva de Dios está siendo empañada por las circunstancias que tienes en tu vida. Entonces, es profundamente teológica y a la vez también moralmente rebelde. En el momento que tú y yo, que cualquier ser humano, de manera hostil, fuerte, quizás airada y amargada, se queja de su situación, sin darse cuenta, en su interior, ya está evidenciando que hay una rebeldía contra el Dios soberano que ha sostenido su vida y que ha llegado a su vida para ser su Padre celestial. Conclusión a lo que estamos hablando. ¿Tenemos razones hoy para agradecer? Si ahora pidiésemos y pusiésemos en sus manos como un ejercicio, poner una hoja, un papel, pusiésemos en sus manos un bolígrafo, pudiésemos enumerar las maneras en que Dios ha sido propicio a sus vidas. Creo que la primera y que debiésemos poner con mayúscula es que el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, ha sido el mayor regalo que tú has recibido en tu vida. He escuchado a hermanos, a cristianos, quizás no de esta iglesia,
en otros lugares, que han manifestado, yo estoy esperando mi milagro. He visto milagros en las vidas de otros, pero yo estoy esperando el mío. Miren, podemos esperar milagros, pero el mayor milagro ya tú lo has experimentado, si eres un hijo de Dios. Que Dios haya tomado a un hombre o una mujer pecador, separado completamente de él, enemistado debido a su condición de pecado. Que Dios haya planificado enviar a su Hijo Jesucristo, que tomó una naturaleza humana siendo totalmente Dios. Que haya muerto en una cruz, en una muerte donde como sustituto por el pecador murió, para cargar con el pecado de todos nosotros, como dijese el profeta Isaías. Y que sobre el fundamento de ese sacrificio, una vez que murió y resucitó al tercer día, Dios te llame, ponga fe en ti para creer en Él, que ponga en ti la capacidad de arrepentirte de tus pecados y de tu vida completamente alejada de Él, que te tome como hijo y te adopte como hijo, que te dé promesa de vida eterna, perdón, que te selle con su Espíritu, que hoy te tenga escondido en Cristo, que haya prometido que comenzó la obra en ti, la va a perfeccionar hasta el último aliento de tu vida en esta tierra, que tiene preparado para ti algo, como Cristo dijo, voy a preparar morada para que donde yo esté, ustedes estén, que un día partirás de este mundo y estarás con Él para siempre. Dígame si el mayor milagro ya no ocurrió. ¿Ya ocurrió o no ocurrió? Cualquier otra cosa que Dios pueda hacer en tu vida es ínfima, pequeña, ante el milagro de la salvación. Sin contar que la Biblia describe el corazón del hombre en su estado espiritual como un corazón de piedra. Así lo dice Jeremías. De piedra significa duro, que de manera natural, aunque diga, ay Dios mío, no busca al Dios verdadero. No quiere saber del plan de salvación del Evangelio. Y que Dios haya puesto, como diría también este libro de la Biblia, haya puesto un corazón de carne. Es decir, un corazón, un entendimiento sensible a su mensaje. ¿Hay mayor milagro que ese? No hay mayor milagro de ese. Así que creo que ya tenemos razones suficientes para levantar un gran monumento conmemorativo. Dígame, ¿sí o no? Cualquier otro monumento va a ser chiquitico, se va a quedar chiquito, pequeño, ante el gran monumento que lleva nuestra salvación, ya ganada por Cristo. Entonces, mis hermanos, estemos conscientes, ubiquémonos que cualquier provisión que Dios pueda tener hoy para tu vida es pequeña ante el gran milagro de la salvación. No obstante, la Biblia habla de que nuestro Padre, como dijo Jesús, va a tener cuidado de nosotros. Si cuida de las aves, si cuida de los pajaritos, decía Jesús, ¿cómo no va a cuidar de cada uno de nosotros? Cristo mismo dijo, nuestro Padre que está en los cielos sabe de qué tenemos necesidad. Él lo sabe. Como cubanos, con todas las limitaciones, carencias, y no vamos a hacer una lista de cosas para no terminar llorando, que se vive como cubano hoy, Dios es tu provisión. Dios quiere ser tu sustento. De dos maneras. Una, porque a veces puede ser que equivoquemos los roles de cada cual. Dios no me ha capacitado a mí en fe para que yo cruce mis brazos y diga, yo no tengo nada que hacer en esta vida, yo voy a esperar a que Dios me supla. Es verdad que hay momentos que estoy maniatado y no puedo, pero Dios nos da capacidad también para emprender, para salir de nuestro estado de conformidad o de comodidad o de temor y decir, yo puedo emprender, yo puedo salir y buscar a alguien, hallar gracia para encontrar un trabajo, para encontrar una manera donde yo pueda invertir mi vida, mis recursos. Porque puede ser que cuando hablemos de Dios proveyendo pensemos en estar de brazos cruzados y por alguna manera va a caer del cielo la comida, la ropa, las cosas que necesitamos. Aunque Dios puede proveer de muchas maneras, es también orar, Señor, guíame para entender cuál es tu provisión para mi vida. Guíame para entender de qué maneras como ser humano yo puedo extender conexiones, buscar maneras en las cuales tu provisión pueda hacerse para mí visible, para cubrir mi necesidad
pero donde yo también estoy actuando, pidiendo a Dios que me guíe. Eso es importante tenerlo en cuenta a la luz de lo que estamos hablando. Entonces, mis hermanos, su cuidado y su providencia significan que Dios tiene el control de nuestra vida. Hagamos ahora una oración donde intentemos rápidamente recordar sus beneficios para tu vida. Comenzando como punto de partida, la salvación de tu alma. Pero quisiera que hagamos una oración donde pensemos en todos los motivos que hay para yo agradecer a Dios. Para yo vivir agradecido. Vimos al menos dos posturas negativas. Una, tomar como común y ordinario aquellas cosas donde Dios provee y es su provisión para mi vida. La otra es aquello que puede ser que culturalmente, socialmente cada día veamos que es la queja, que es contraria, enemiga del agradecimiento. Por lo tanto, vamos ahora a hacer un ejercicio. Cerremos nuestros ojos y pensemos. ¿Cuántas razones hay hoy para agradecer al Señor? Por todas sus provisiones espirituales, materiales, físicas, relacionales, personales. Y te doy un minuto para que ores solo o sola y después hacemos una oración general juntos. Señor, te damos gracias porque hoy podemos estar aquí para adorarte con un mismo sentir, con un mismo corazón y para recibir también de tu palabra. Señor, entendemos a la luz de tu palabra que hay múltiples razones para levantar monumentos conmemorativos, para celebrar tu provisión a nuestra vida. Hay muchas razones para vivir agradecidos, contrario a la subestimación de los eventos donde tú obras y de la queja. Señor, mueve nuestro corazón hoy y siempre a vivir con gratitud, a vivir tomando en cuenta que cada detalle de nuestra vida, aún la vida misma, es un regalo tuyo. Abre nuestros ojos espirituales para que aquellas cosas que palpemos por nuestros 5 sentidos, que entren, que percibamos por nuestros sentidos, puedan ser percibidos de manera espiritual, viendo lo que está en el telón de fondo de nuestra vida, que eres tú guiando, proveyendo, propiciando, encaminando, sosteniendo, transformando, probando. Señor, haz que comencemos el 2025 con el deseo, con el buen deseo de no rendirnos ante las circunstancias, de no rendirnos ante la desesperanza que aún en la sociedad podamos ver, que el decir no es fácil, la vida está dura. No nos hagan perder de vista que el Dios de lo imposible es el Dios que nos ha tomado como hijos. Que el Dios creador de todas las cosas, el Dios que ha dado salvación, es el Dios que nos ha adoptado como hijos. Gracias por este tiempo. Haz que podamos salir de aquí hoy enumerando, trayendo a la memoria las tantas maneras en que tu presencia ha estado con nuestras vidas a través de todo este año. Desde el día que tocaste nuestro corazón y nos hiciste tus hijos. En el nombre de Jesús, amén.